dinero, trabajo, pareja. Mi queridísimo Virgo, bienvenido a tu lectura del día de hoy. Quiero decirte que estoy muy agradecida por tu confianza. Gracias también por seguirnos, por activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un video para ti. Ahora te explico que en esta lectura es general, ya sabes que tomarás cosas que te resuenen y lo que no lo vas a dejar ir, pero te vamos a hablar de 3 temas sumamente importantes. La pareja, cómo te encuentras con ella, qué retos se les pueden presentar más adelante, y un consejo en temas de pareja, de dinero y de trabajo. Así que quédate hasta el final. Vamos a dejarte estos mensajes. Recuerda que esta es una lectura atemporal, no importa la fecha de publicación ni cuándo estés viendo este video. Lo importante es que cuando llegó a ti es cuando estabas destinado a obtener estos mensajes. Quédate hasta el final porque también te vamos a dar un consejo con el tarot, el oráculo del destino, para que te enteres, para que sepas, para que estés muy al pendiente de cómo fortalecer tu vida espiritual. Si tú eres una persona con alguna fe, con una buena conexión y de pronto te sientes como que no conectas con tus ángeles, con tu ser superior, con lo que tú creas, de pronto te sientes como alejado, como más frío. Vamos a ver qué te va a decir el oráculo para poder fortalecerte en este aspecto. Así que vamos a empezar. Voy a decirte cómo siento tu energía general una vez volteadas todas las cartas. En general, ok. En general estás en un momento importante, sobre todo del trabajo. En el tema del dinero te veo un poquito pesimista, y en el tema del amor, te veo como un poquito conflictuado. Ahora no, pero vamos a leer. En general tu energía está bien balanceada, hay de todo, quizá un poquito más, hay abundancia, hay prosperidad en todos los sentidos, pero hay una energía como de malestar. Estás pasándola medio mal, andas medio enojado, mi querido Virgo. Solamente en el tema del trabajo te veo como que te sientes muy pleno. No sé, vamos a leer. Empezamos por el tema del trabajo. En el trabajo, mi querido Virgo, hoy mismo, en este momento que me estás escuchando, te sientes como que no puedes, te sientes como incapaz, como que te está rebasando el reto del proyecto que tengas, el reto del negocio, como que ya estás cansado, como que sientes que de veras no puedes con toda la responsabilidad, sientes que estás solo y sientes que no reditúa tampoco el esfuerzo que estás haciendo de manera económica, sientes que no obtienes lo que mereces y te sientes bastante desagusto con esta situación. Pero te voy a decir una cosa, en el futuro a corto plazo la situación va a cambiar, va a llegar a ti la abundancia que necesitas, que esperas, que deseas. Vas a sentirte mucho más tranquilo, vas a disfrutar mucho más tu estancia y las horas que dedicas al trabajo. Por fin va a dar frutos tu esfuerzo, por fin te vas a obtener el reconocimiento, pero sobre todo la tranquilidad que esperas en el trabajo va a llegar a ti. Para llegar del punto A al punto B, lo que te indica como consejo el tarot es que te tienes que transformar de ser una persona llena de carencias o de miedos. Tienes que transformar tu mente, tienes que trabajar en fortalecerte y creer que las cosas van a llegar. Tienes que sentirte feliz o hacerle creer a tu mente que estás feliz, que estás pleno, para que se haga realidad la situación, para que realmente cambie. Es como cuando te dicen fake it until make it. Fake it till make it. Es como algo en inglés que hasta donde entiendo, no sé la palabra de medio exacta, pero es como fíngelo hasta que suceda. Fingir es una palabra que no me gusta, es la traducción exacta, pero aquí el mensaje es créetelo.
cree que puedes cambiar del punto A al punto B, cree que puedes ser la persona que quieres, que vas a obtener lo que quieres, piensa que eres una persona feliz y en verdad el transformar tu pensamiento y el trabajar con esta idea de triunfo, de que ya lo tienes, te va a llevar a este lugar, te va a hacer realmente el cambio, porque lo veo, viene, solamente tienes que cambiar también la manera en que piensas sobre el trabajo. ¿Por qué? Porque somos el resultado de nuestros pensamientos, así que si sigues en esta mentalidad de carencia y de que no llega lo que esperas y que no puedes, pues no vas a poder. Si quieres llegar aquí, que estás destinado a llegar aquí porque el tarot te lo está diciendo, si quieres que pase más rápido, pues cámbialo más rápido, mentalízate diferente ya, hoy, ya. Ahora, en el dinero, ¿cómo te veo? Bueno, tú empezaste o hiciste un gran esfuerzo, una inversión, un ahorro, pero sobre todo pienso en una inversión, invertiste en algo y de pronto te estás arrepintiendo porque sientes que tu esfuerzo no está llegando igual, las situaciones no, este esfuerzo, este proyecto o esta inversión que hiciste, sientes que fue una pérdida. Te veo aquí con la energía del ermitaño, como que te arrepentiste, como que dijiste, ay, no puedo, ¿por qué hice eso? Pero no te preocupes, igual como te salió aquí arriba, esta energía no te va a llevar a nada. ¿Cómo va a cambiar la situación? ¿Cómo va a suceder? ¿Cuál es el consejo? Empieza a sentirte abundante, empieza a trabajar en esto que invertiste, empieza a venderlo bien a todos, empieza a hablar de bien de esta inversión. Si no te lo crees, igual fake it till you make it. Ay, no sé cómo es la frase, pero siéntete abundante para que lleguen las situaciones buenas. Cuando hables de tu proyecto, de tu inversión, no digas, ay, la regué, no, lo hice muy mal, estoy bien menso, ¿por qué invertí mi dinero ahí? No, habla bien, vende bien, recuerda cuál energía y qué propósito te llevó en primera instancia a tomar la decisión económica que tomaste. Ahora, defiéndela, no te menosprecies, no hables de ti como si en verdad estuvieras mal, porque tu yo del pasado no te iba a fallar, no tomó una decisión a lo tonto. Cree en esa persona que tomó esa decisión y defiéndela hasta el final. De esta manera va a llegar la abundancia. Ahora, en temas de pareja, igual, te veo bien desesperado. Tú esperabas, o sea, tú le has dado mucho amor a tu pareja, tú has sido muy considerado, tú has invertido tiempo, esfuerzo, regalos, atenciones en esta relación y de pronto sientes que tu pareja no te está redituando, que tú eres el que da y que da y que da y tienes que esperar ahí a ver a qué hora tu pareja te va a pelar, a ver a qué hora tu pareja te va a amar igual que tú la amas. De pronto te ganan las ganas de pelear, de dudar y vas y le reclamas y oye, es que tú no me das lo mismo. Tú estás esperando dar para recibir y lo que te dice el tarot para que esta conexión con tu pareja pueda seguir, deja de victimizarte, deja de sufrir por lo que no tienes y disfruta lo que sí tienes. Si no quieres dar o si no quieres esforzarte o si no querías o te costaba mucho trabajo, ya no lo hagas, ya no des, pero no te victimices, no des para esperar recibir y luego cuando las cosas no llegan como tú quieras dices, ay, ¿para qué lo hice? Es que esta persona no me quiere. No, sí, esta persona sí te quiere. Aquí veo que sí hay amor, pero tú estás dando de más para recibir y así no se trata, de eso no se tratan las relaciones. Se trata de que si vas a dar algo va a ser porque quieres darlo y ponerlo y construir. Si esa persona, si tú pusiste 3 tabiques para construir una relación y tu persona apenas si pone una piedrita, pues a lo mejor te sientas decepcionado, pero entonces también pon en balance lo que pones. Tú quieres construir, a lo mejor en este momento tu pareja no está en el momento de construir, a lo mejor está pasando por una etapa difícil, a lo mejor tiene dudas, a lo mejor no se siente del todo segura, a lo mejor está construyendo para sí misma en este momento. Entonces, ten paciencia, en otro momento tu pareja va a redituarte. Va a poner lo mismo que tú. En ese momento esta persona solo puede poner una piedrita y eso no quiere decir que no te quiera. Si vas a construir, construye.
sin esperar que la otra persona ponga lo mismo. No sabemos por qué está pasando. Si estás en pareja y esta persona te hace feliz, no te inventes rollos para pelear y sentirte insatisfecho. ¿De acuerdo, mi queridísimo Virgo? Ay, salió la carta de hace rato, pero es que no la había puesto abajo. La que te corresponde a ti para poder conectar con tu mejor, para poder desarrollar tu espiritualidad en los siguientes días, más bien, es el monte de Venus. El monte de Venus es una energía muy femenina, es una energía de mucho amor, de mucho balance, de mucha generosidad, pero también de mucha tranquilidad, de contactar con tu parte maternal, aunque tengas o no tengas hijos, de ser romántico, de ser sensible. Esa parte, si tú la desarrollas y sientes que tu parte femenina o sensible te pone vulnerable, no es así, no te hace vulnerable. En este caso, en los siguientes días, el conectar con tu parte femenina te va a ayudar también a conectar con la divinidad, a ponerte en sintonía con el universo, a poder manifestar todo lo que quieres. Sé sensible y no te resistas a lo que tus sentimientos te hablan, a lo que te dicen. Este es el consejo de la lectura del día de hoy, mi queridísimo Virgo. Te quiero mucho, gracias por tu tiempo. Gracias infinitas por tu confianza. Te dejo mucho amor, mucha luz. Nos vemos muy, pero muy pronto. Namaste.